¿Cuántos habremos dicho, ¿no? Esa frase, ¿no? Menos mal. A veces no damos cuenta, ¿no? Por qué lo decimos, pero muchas veces uno lo dice, ¿no? Porque salió de un accidente, ¿sí? O menos mal que no acepté ese trabajo, o menos mal, sí, que no hice en ese negocio, ¿no? O menos mal que no empecé eso o aquello, o no tuve aquella relación, menos mal que me alejé, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros pronunciamos esa palabra después de que comprendimos que si hubiéramos seguido, hubiera elegido un camino incorrecto o una mala decisión, ¿no? Eso decimos en menos mal. Entonces, viendo esta palabra, ¿no? Dios también nos dice, ¿no? Menos mal, ¿no? Porque nosotros también muchas veces no entendemos, pero Dios sí sabe para dónde vamos y no vamos, ¿no? Y Él dice, menos mal que escuchamos su voz, menos mal que obedecimos, menos mal, ¿no? Entonces, uno se pregunta muchas veces, ¿no? Pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿No? ¿Por qué me ocurre esto? Y a veces nosotros no sabemos, pero con el tiempo nos damos cuenta y ahí decimos, menos mal, ¿no? Que no seguí en ese trabajo, menos mal que no estuve con esa relación, menos mal, sin muchísimas cosas. Entonces, primero nos enojamos, por ahí menos no entendemos, no decimos cómo Dios no me abre estas puertas, cómo Dios no me da esta oportunidad, cómo Dios no me trae esto o aquello, y después de un tiempo, bastante tiempo, decimos, menos mal que no ocurrió, ¿sí? Entonces, decimos qué bueno, nos damos cuenta de que eso fue bueno al final, ¿sí? No era lo que nosotros queríamos, pero por ahí era lo que Dios sí quería, ¿no? Y nosotros a veces entendemos como que eso no fue bueno, ¿no? Porque en estos tiempos nosotros queremos algo diferente. Es como que en estos tiempos la gente quiere más en vez de menos. Cuando decimos menos, ¿no? Decimos no está bueno, ¿no? Entonces uno dice más dinero, más, no sé, más seguidores, más aplauso, más reconocimiento, ¿no? Más trabajo, más comodidad, mejor vida, todo más. Y en las cosas de Dios es al revés, ¿sí? En las cosas de Dios es diferente. Jesús no nos enseña a acumular, a tener en demasía, ¿no? Sino que funciona algo distinto. No es agregar más, sino que dice, quita todo lo que te impide seguirme. Fíjese que al joven rico le dijo, deja todo eso y sígueme. Y ahí es como que ahí ya entra en una encrucijada, ¿no? Dice, no, pero el mundo me enseña que yo tengo que acumular, que tengo que tener más, y de repente, ¿cómo es esto, no? Entonces, el problema no es lo que te falta, ¿no? Sino que el problema es lo que te sobra, ¿sí? Entonces, muchas veces tenemos de más y eso es una carga, eso es un peso que nos hace tener más obligaciones, más responsabilidades, ¿sí? Más frustraciones porque tenemos que conllevar todo eso, ¿no? Entonces, la carga nuestra es pesada. Entonces, muchas veces, todo eso hace que nuestras emociones sean más fuertes, ¿sí? Que las cosas espirituales sean más bajas, porque a cuanto más emociones, más angustia, más dolor, la cosa espiritual es como que mengua, ¿no? Entonces, a veces nosotros llevamos muchas cargas y no nos damos cuenta, cargas del pasado, cargas de la hora, ¿sí? Y hay gente que tiene cargas hasta de hace 20 años, de cosas que no perdonaron, cosas que no hablaron, cosas que no resolvieron, y todo eso es una carga, ¿sí? Que no resolvieron. Entonces, a veces Jesús quiere que nosotros quitemos todo eso y llenemos más de Él. Y más de Él es más perdón, ¿sí? Más misericordia, más comprensión, cosas que tenemos que dejar para que Él llene más de Él. Amén. Entonces, ¿qué significa esta palabra, no? Que el autor, ¿sí? Compara una vida cristiana con una competencia atlética, como correr, ¿no? Y yo decía, en aquellos tiempos, ¿no? Bueno, en estos tiempos también. Para correr uno se despojaba, ¿no? Imagínense, siempre uno ve las películas del tiempo de Jesús y siempre lo ve en túnica, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué corría? ¿Con la túnica? No, porque le era imposible correr con una túnica, ¿no? Imagínense
con todo eso correr, se iba a tropezar, se iba a envolver, se iba a caer. Entonces ellos, ¿qué hacían? Se despojaban de todo lo que evitaba que corrieran más rápido, ¿sí? De la túnica, o si llevaban un morral o lo que fuera pesado, o lo que estaban cargando lo dejaban para poder correr livianos, ¿no? Por eso la palabra acá, fíjense que dice, no solamente ¿sí? Quita el pecado, sino también el peso, ¿sí? El peso. Y uno dice, ¿pero el peso necesariamente es malo? No, pero el peso evita que nosotros llevemos o lleguemos a un lugar bien. Porque imagínense yendo pesados, nos va a costar mucho, nos va a doler la pierna, nos vamos a esforzar y Dios no quiere que pase eso. Quiere que sea liviana nuestra carga, que lleguemos con nuestras fuerzas, ¿no? O con las fuerzas de Dios también, ¿no? Entonces, por eso a mí me llamó la atención, ¿no? Cuando leía que quitemos todo lo que nos pesa, ¿sí? Y a veces lo que nos pesa, por ahí puede ser amistades, por ahí hábitos que son malos, por ahí puede ser una preocupación que llevamos nosotros y no la podemos sacar, por ahí un resentimiento con alguien, ¿no? Que no nos deja por ahí avanzar en lo espiritual, ¿no? Avanzar en nuestros negocios, emprendimientos, en nuestra familia, porque tenemos un resentimiento que lo tenemos adentro y eso es un peso, ¿sí? Un recuerdo que tenemos y nos sujeta, ¿no? Entonces, creo que Dios nos dice, ¿no? ¿Qué es lo que te carga? ¿Qué es lo que te pesa? Te lo tenés que quitar, lo tenés que sacar. Y Dios quiere ayudar a quitar todo eso. Todo eso que a nosotros nos hace que nos esforcemos más, que nos cansemos más, que nos frustremos más, ¿sí? Porque a mayor peso, menos recorrido, ¿sí? Nos va a costar cada vez más. Imagínense, ¿sí? Una persona que va a subir una montaña, ¿sí? Dice que esto pasó también, ¿no? O pasa muchas veces, cuando una persona es novata y quiere ir a escalar una montaña, ¿no? Que dura bastante tiempo, hasta de un día y dos a veces, uno prepara la mochila, ¿sí? Y se va con una mochila muy pesada. Y a la medida que va pasando el tiempo, o transcurriendo el ascenso a la montaña, le cuesta más caminar. Sus pies se cansan más rápido, se agita, no tiene fuerza, se siente débil, le tiemblan las piernas. Y si hay una persona experimentada que escaló muchas veces, se va a acercar y va a decir, ¿qué tienes en la mochila? Yo hoy justo vi en la estación de servicio un hombre que llevaba una mochila que era desde acá, la nuca, hasta acá abajo y ancha hasta por acá. Yo dije, si yo me la pongo, seguramente me caigo de espalda. No creo que haga 5 pasos, el hombre era grandote, ¿no? Pero igual se notaba que estaba haciendo fuerza. Imagínense subir una montaña con ese tipo de mochila. Entonces, seguramente una persona que haya escalado le dice, ¿qué llevas en la mochila? Y seguramente en la mochila llevaba libros, lleva más ropa, lleva alimento, lleva cosas que son innecesarias para poder subir una montaña, ¿no? Entonces se la tiene que sacar para que suba liviano. Porque el problema no es la montaña, el problema no es el subir, el problema es qué es lo que llevamos nosotros. Y muchas veces no entendemos que Dios quiere que nosotros sigamos subiendo, que sigamos alcanzando esa meta, pero lo que nosotros llevamos dentro nuestro evita que podamos llegar. No nos deja llegar, nos quedamos en el camino, nos quedamos sin aire, nos quedamos sin fuerzas, ¿no? Entonces muchas veces oramos a Dios, ¿no? Cambia esta situación, ¿no? Cámbiame el camino, ¿no? Pero a veces no es eso, no es el camino ni es la situación, es qué es lo que tenemos dentro de nosotros. Dios quiere primero que nosotros nos limpiemos por dentro, nos alivianemos por dentro, para que podamos caminar diferente con Él. Amén. Para que seamos libres, para que seamos livianos en Dios. Y lo primero sería menos orgullo, más gracia. Y ahí vamos a leer Santiago 4:6. Santiago 4:6. Santiago 4:6. ¿No tienen? Amén. Dice, pero Él da mayor gracia,
por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. A los humildes. Este versículo no es como que tiene una declaración muy fuerte, ¿sí? Porque Dios no es que ignora a los orgullosos, ¿no? O no dice eso, ¿no? Sino dice que simplemente está en desacuerdo con ellos, ¿sí? Dice que Él resiste a los soberbios, ¿sí? No es que los echa, los expulsa, resiste. Entonces, nosotros tenemos que saber que, imagínense resistir qué es, ¿no? Porque uno a veces no entiende qué es resistir. Imagínense dos personas, ¿no? Tirando de una cuerda y están haciendo fuerza, le resiste. No es que uno directamente no hay nada y la trae. Tiene que hacer fuerza, está en una resistencia. Y a veces es igual en nuestra vida. Entonces a veces nosotros no podemos, ¿sí?, alcanzar la gracia de Dios o que Dios esté a favor nuestro, que Dios haga para nosotros, porque nosotros por ahí estamos luchando con muchas cosas internas nuestras, ¿no? En vez de tener la humildad de decirle, Dios, tengo este problema, Dios, me pasa esto. No, pensamos que nosotros podemos solos, que nosotros estamos preparados, que nosotros tenemos los recursos, que nosotros sabemos. Entonces, a veces eso es la soberbia, ¿no? Eso es decir, yo puedo, yo sé, es soberbia. Nosotros, aunque a veces lo habremos hecho, igual le tenemos que pedir a Dios. Aunque a veces hayamos pasado una situación, igual Dios tiene que intervenir. Porque no siempre da el mismo resultado, ¿no? La ecuación de nuestra vida, por más que hayamos pasado por el mismo proceso, no tiene siempre el mismo resultado, ¿no? Por más que digamos, yo pasé por esta situación, no tiene el mismo resultado. Pero si Dios está, seguro que el resultado va a ser bueno. Amén. Entonces no podemos decir, no, yo lo puedo y listo. No, yo no puedo hacer nada si Cristo no está conmigo. Amén. Entonces, Él quiere ayudar y la gracia de Dios quiere estar con nosotros, aunque nosotros no entendamos el motivo y el por qué. La gracia es un regalo de Dios, es algo que nosotros no merecemos y nos quiere dar. Amén. Entonces, Él siempre está con el humilde, no con el soberbio, porque se olvida de Dios, ¿sí? Y me gustó, ¿no? Por ejemplo, no sé si se acuerdan de Nabucodonosor, ¿sí? Ese rey que conquistó mucho, hizo mucho. Pero él en un texto dice en Daniel 4:30, ¿sí?, que esto es algo que él manifestó, ¿no? Y por lo cual tuvo un proceso, ¿sí? Dice en Daniel 4:30, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? ¿Sí? Fíjense su corazón, el yo, ¿sí? Como que Él lo hizo, no Dios. Entonces, muchas veces nos olvidamos, ¿no?, de que el primer lugar es de Dios, no de otro. Y Él se olvidó, y ¿saben qué? Dios permitió que Él, es como que su noción, su mente, ¿no?, es como que estuviera confundida y vivió como si fuera un animal en el campo, ¿sí? Hasta que reconoció y que necesitaba de Dios y recuperó todo lo que había perdido. Entonces muchas veces, nosotros a veces nos olvidamos de Dios, perdemos, nos nublamos, ¿no? Es como que nuestro orgullo, nuestro yo pude hacerlo, yo lo logré, o que algo que pasó, pensamos que nosotros estamos ahí arriba y a Dios lo dejamos abajo. Pensamos que Dios siempre y para Él es toda la gloria. Amén. Entonces eso es lo que tenemos que saber y que entender, ¿sí? Y no lo tenemos que olvidar. Un video que vi, ¿no?, que me llamó la atención, ¿no? Dice que en una ciudad, sí, había un puente que la estructura la habían hecho no tan alta y tenían problemas los camiones que eran de carga alta. Y cada vez que pasaban, o golpeaban o se quedaban atascados. Entonces dice que en una de esas ocasiones se quedó otro camión con una carga. Dice que fueron los del municipio, los del desarrollo del puente, ¿no?, los de la empresa del camión, todo el mundo está viendo cómo resolver esa situación y decían, bueno, vamos a
cortar la parte del puente, no vamos a cortar la parte del camión. Todo el mundo quería romper algo, hasta que un niño se acercó y miró el camión, miró todo y dijo, ¿y si desinflan un poco las ruedas? Y desinflaron las ruedas y el camión pasó, ¿no? Y a veces eso nos pasa a nosotros, ¿no? Tenemos que bajar, ¿no? Tenemos que bajar, ¿sí? Y entender que el propósito de Dios es más alto para los que se humillan, ¿no? No para los que piensan que están allá arriba, que lo saben todo, ¿no? Porque fíjense que hasta un niño puede darse cuenta a veces, pero nosotros a veces estamos tan cegados que no entendemos, ¿sí? El orgullo hace que nuestra mente, nuestro espíritu se nuble, no entienda. ¿Sí? Cuando una persona se ciega y parece que no entiende que eso no es bueno para él ni para otras personas, pero lo hace igual y uno no entiende, ¿no? En estos tiempos lo vemos mucho porque estamos llenos de información, llenos de videos, ¿no? Y pasa todas estas cosas y decimos, ¿cómo puede ser que sucedan estas cosas, no? Es porque están nublados, porque su orgullo, ¿no? Su soberbia no lo deja ver, no lo deja entender, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber que Dios siempre tiene que estar ahí. Dios siempre tiene que tomar su lugar. Amén. Lo otro tiene que ser menos distracción, más propósito, ¿sí? Y vamos a leer el texto de Lucas 10:41. Lucas 10:41. Lucas 10:41. Dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Fíjense que el título, ¿no?, que le pusimos es menos distracción, más propósito, ¿sí? Muchas veces nosotros no entendemos, ¿no?, qué es lo importante, qué es lo emergente, ¿no? Que a veces no es necesariamente lo más emergente, es lo más importante, ¿no? Que es lo que Jesús le enseñaba acá a Marta y a María, ¿sí? Fíjense que en estos tiempos, ¿no? Nosotros pensamos que el pecado es algo que nos aleja de nuestra fe, pero cuando el pecado no nos aleja de nuestra fe, la distracción nos aleja de nuestra fe, ¿sí? Y en estos tiempos, ¿sí?, el enemigo sabe que la distracción nos aparta de Dios también, ¿sí? Nos aleja de Dios también. Muchas veces no entendemos, ¿no? Pero a medida que va avanzando el tiempo, las generaciones, vemos que la información, el tiempo cada vez es más rápido, ¿no? La información cada vez llega más rápido, es instantánea, ¿no? Y cada vez tenemos más video, más información, más llegada a cualquier lugar que podamos ir a través de las redes, ¿no? Y todo hace que todas esas notas, esos mensajes, todas esas noticias que hacen acaparan nuestra atención y nos distraen. Dice que hay gente que estudia a ver cómo pueden captar nuestra atención. Con segundos, con 3, 5 segundos, ¿sí? Y estudian y lo hacen adrede y invierten mucho para que eso suceda. Porque esa atención que nosotros prestamos cada vez se vuelve cada vez más, más y más, y cada vez nos quita más tiempo. Lo que empezó con un poquito, cada vez más. Si uno mira su celular y se fija en cuánto tiempo usó el celular y en qué, se va a sorprender, ¿no? Cada vez más consumo de lo que es menos importante y que ni retenemos y que ni nos acordamos, ¿sí? Entonces, Jesús sabía eso. Jesús sabía qué era lo importante, qué era lo que distrae, qué es lo que no te está edificando tu vida, ¿no? Por eso fíjense que acá cuando Jesús, ¿no?, está con estas dos hermanas, Marta, ¿no?, y María, fíjense que Jesús cuando llega y los visita, ¿sí?, Marta empezó a servir, ¿sí?, que no está mal, nunca la retó,
¿no? Solamente le dio un consejo y es como que le dio una advertencia para que ella entendiera, ¿no? Entonces, muchas veces no entendemos, ¿no? Y somos como Marta, ¿no? Porque sí es necesario servir, alguien tiene que servir, ¿no? Pero porque tenían que comer, había que tener una hospitalidad, ¿no? Con los que estaban ahí, pero Jesús le dijo, ¿no? Lo más importante lo eligió María y no le va a ser quitado, ¿no? Entonces muchas veces no nos damos cuenta nosotros mismos qué es lo más importante, ¿no? A veces decimos, bueno, yo, no sé, servir en la iglesia, venir a acomodar, venir a tocar, venir a cantar, venir a participar, pero ¿cuánto escuchamos de Dios? ¿Cuánto hablamos con Dios? ¿Cuánto oramos a Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos con Dios? Y eso es lo más importante, ¿no? Porque nosotros podemos trabajar aún para Dios, pero no estar con Dios, que es lo que decía acá, ¿no? Entonces, es medio duro lo que decía, ¿no? Jesús, porque fíjense que le dijo 2 veces, ¿no? Marta, Marta, ¿no? Como diciendo, no te estás dando cuenta, ¿sí? Que lo que es más importante es que pases tiempos conmigo, ¿no? No sirviéndome. Eso es más importante. Entonces, la prioridad es pasar tiempo con Jesús, ¿sí? La prioridad es estar con Jesús, ¿sí? Dios también muchas veces también le habló así a Abraham, Abraham, Samuel, Samuel, ¿sí? A muchos es como que le llamó la atención, ¿sí? Para que se den cuenta, ¿sí? Que a veces nos preocupamos, nos afanamos, nos turbamos por cosas que Él no nos pidió, ¿sí? Si en ese día hubiera estado ahí María y Marta escuchando y pasando el tiempo con Él, Jesús estaba igual. El que no compartiera, el que no limpiara la casa, Jesús quería que estén con Él, ¿sí? Eso era importante. Entonces, fíjese que ella, ¿por qué le dice que estaba turbada, no? Porque estaba muy preocupada y estaba pensando ya más de la hermana porque no la ayudaba, porque no iba a llegar a hacer las cosas, y para Jesús eso no era importante, ¿sí? Sino era importante que pasen tiempo con Él, el sanar sus corazones, el hablarle, ¿sí? El poder, ¿sí? Compartirles de Dios era más importante. Porque si nosotros estamos preocupados y no tenemos paz y estamos nerviosos y estamos, ¿sí? Corriendo para todos lados, ¿de qué nos sirve estar en este lugar? ¿No? ¿De qué nos sirve buscar de Dios si no tenemos lo que Dios quiere darnos? Amén. Entonces, Jesús no le dijo que dejara de trabajar, Jesús no le dijo que solamente, le dijo que ponga sus prioridades. Primero Dios, después si querés, seguí haciendo lo que tengas que hacer, ¿no? Entonces, muchas veces ocupamos nuestra vida con cosas que son improductivas, que no suman, que no va a edificar nuestra vida. A veces vivimos corriendo, preocupados por alcanzar metas que Dios nunca nos pidió, que Dios nunca nos exigió, ¿no? Entonces, es igual que le pasaba a Marta, ¿sí? Nosotros tenemos que saber que Dios está primero. Y si Dios está primero, Él se ocupa de todo. Dice la palabra, busca el reino de Dios y su justicia, y Él va a añadir. Él, no nosotros. Nosotros no tenemos que hacer, Él lo va a hacer por nosotros. Amén. Entonces el enemigo, ¿qué sabe? Que si nosotros nos distraemos, si nosotros ponemos más tiempo en las cosas que no edifican, estamos más lejos de Dios. Y cada vez vamos a estar más lejos de Dios y nos vamos a olvidar de Dios, y aún por ahí no oramos, no hablamos con Dios, no leemos la palabra, hasta nos dejamos de congregar por las cosas que distraen nuestra mente, ¿no? Con cosas que no edifican, porque hoy dicen, no, yo me quedo para poder ver esta novela, me quedo para ver esta serie, me quedo para ver este partido, me quedo para aquello, y cuando estoy desesperado, y vengo a buscar a Dios, ¿no? Pero si Dios siempre quiere estar con vos, ¿no? Igual siempre va a estar y siempre te va a ayudar, pero nosotros tenemos que estar más cerca de Él y no más lejos de Él, más cerca de Él, y es pasar más tiempo con Dios, no necesariamente venir más y quedarnos acá 10 horas, ¿no? Sino pasar más tiempo con Él en intimidad. Amén. Saben que, creo que sí, ya una vez lo conté, ¿no? Pero saben que en África los cazadores atrapan a los monos de una forma media que hasta ahora la usan, ¿no? Que decís, bueno, qué loco, ¿cómo lo usan? Ponen en un coco, lo hacen
hueco, ¿no? Y ponen ahí, por ejemplo, una fruta, una banana, como para decirle. Entonces dice que el mono va y agarra. El coco está atado, ¿no? Para que no se lo lleve. Entonces, ponen la mano, así uno mete la mano. Pero cuando agarra la fruta, claro, ya el puño está cerrado y no puede salir por el mismo agujero. Entonces, el mono se desespera y quiere sacarlo y no se va. Y queda ahí atrapado y lo agarran, ¿no? Entonces, uno dice, ¿pero qué? ¿Lo tenían atado al mono? ¿Lo tenían encerrado? ¿Le pusieron algo? No. Lo que lo ató es querer tener eso. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo, por querer tener algo, por querer seguir con eso y no lo soltamos, estamos atrapados por el enemigo, ¿no? Entonces muchas veces tenemos que hacer es soltar lo que nos atrapa, es soltar lo que nos ata. Nosotros podríamos ser libres de muchas cosas si soltamos las cosas que Dios no nos pidió buscar, Dios no nos pidió agarrar. Amén. Entonces nosotros busquemos más de Dios y menos cosas que a nosotros nos interesen. Amén. Y Dios va a darnos lo que nosotros queremos. No nos va a hacer faltar nada. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Lo tercero es menos de mí, más de Él. ¿Sí? Y acá vamos a leer Juan 30:30, perdón. Juan 30:30. Juan 3:30, perdón. Sí. Juan 3:30. ¿Lo tienen? Dice, es necesario que Él crezca para que yo, sí, mengüe. ¿Sí? Que Él crezca. ¿Sí? Vimos que primero Dios tiene que quitar el orgullo, después la distracción, ¿no? Pero ahora llegamos como al corazón, ¿no? Del mensaje, que es algo que es el obstáculo para que Dios obre en nuestras vidas, ¿no? Entonces, muchas veces somos nosotros mismos, ¿sí? Lo que evitamos que Dios crezca, ¿sí? Que nosotros dejemos que Él haga, ¿sí? Nosotros mismos, nuestro ego, ¿sí? Nuestro pensamiento en lo que nosotros queremos hacer, o sea, nuestra voluntad, ¿sí? No la de Él, ¿sí? O nuestro deseo de controlar todo y que todo salga como nosotros queremos, no como Dios quiere, ¿sí? O nuestro orgullo, como hablamos recién, o la necesidad de siempre querer hacer las cosas como nosotros queremos, o siempre tener la razón, ¿no? Entonces, nosotros a veces no entendemos, ¿sí? Que no solamente es que nosotros no pequemos o no nos distraigamos, sino que Dios siempre esté en todas las circunstancias. Que Dios sea el centro de nuestras vidas. Que Dios sea el que maneje nuestras vidas, ¿sí? Entonces, cuanto más nosotros ocupamos nuestra vida en nosotros mismos, menos Dios, ¿no? Por eso es más de Dios y menos de nosotros. Cuanto más crezca Dios, menos tenemos que crecer nosotros. ¿Sí? Y uno dice, no, pero yo quiero seguir creciendo. Y tú vas a crecer con Dios, que es lo mejor, ¿sí? Menos de nosotros, más de Él, ¿sí? Entonces, cuando nosotros quitamos todo lo nuestro, que por ahí son malos pensamientos, que por ahí son cosas que nosotros queremos, cosas que nosotros soñamos, anhelamos, y no es lo que Dios quiere, entonces nosotros no dejamos lugar a Dios. Entonces tenemos que darle más lugar a Dios para que Él crezca, ¿sí? Y Él haga como Él quiera, que va a ser lo mejor para nuestras vidas. Porque dice que los pensamientos de Él son más altos y más grandes y son perfectos. Los nuestros no. Nosotros tenemos esta mirada que es corta y poco alcance y Él puede ver más allá. Él puede llevar a un camino mejor. Pero nosotros nos quedamos con esto, con lo que vemos acá, con lo que alcanzamos a ver y es lo que queremos. Entonces, nosotros tenemos que saber que Él tiene que crecer, ¿sí? Que Él tiene que seguir en nuestra vida, que Él tiene que ser el primero en nuestra vida. Eso es necesario, dice. Dice, es necesario, no es que se puede o no se puede, tiene que ser así, no hay otra forma.
Es necesario que Dios crezca en nuestra vida, es indispensable. Es algo que nosotros no podemos decir, no, un poquito y un poquito, no, menos, y no podemos empezar a jugar, ¿no?, con eso. Y tenemos que dejar que Él haga nuestras vidas. Entonces muchas veces nosotros no entendemos, ¿no? Así como decía la palabra, ¿sí?, que como entendíamos recién, el sentido de la competencia. Nosotros a veces competimos contra Dios, competimos con la palabra. Nosotros no podemos competir con la palabra, ¿sí? Entonces, a veces pensamos, ¿no?, que nosotros vamos a poder, que nosotros tenemos la fuerza. Pero nosotros no vamos a debilitar, nosotros no vamos a tener tanta fuerza, pero si la fuerza viene de Él, si Él está con nosotros, todo lo que es imposible va a ser posible. Y todo lo que no podemos, Él lo va a poder por nosotros. Amén. Entonces, humanamente, nosotros muchas cosas no vamos a poder hacer. Pero sobrenaturalmente, con Dios, sí que vamos a poder. Amén. Entonces, muchas veces pensamos eso, ¿no? Si Dios me facilitara el camino, si Dios me acortara el camino, me daría un atajo, si Dios me proveyera, si Dios me haría, si todo eso, ¿no? Y no es así a veces, ¿no? Es entender como Dios quiere que hagamos. Fíjense que decía, si antes te pedían una milla, ahora son dos. Si antes te daban, ahora son dos cachetazos, aguantate dos. Entonces decimos, tenemos que tener más tolerancia, más amor, más de Dios. Amén. Y a veces no entendemos, ¿no? Y nosotros tenemos que empezar a quitar todo aquello que no nos dejan correr la carrera, ¿no? A veces es la envidia, a veces es los celos, a veces el querer cosas que no conllevan, ¿no?, algo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Entonces a veces también queremos retener personas en nuestra vida y por ahí Dios la quiere quitar. Dios quiere traer algo nuevo, ¿no? Entonces a veces no entendemos que es lo contrario a lo que Dios quiere. Entonces luchamos. Nosotros tenemos que luchar contra la voluntad de Dios. Dejamos que Dios haga como Él quiere. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña Dios? Es que todo va a ser más fácil con Él. Todo va a ser mejor con Él. Amén. Entonces, ¿qué es menguar? ¿Sí? Uno dice, ¿qué significa menguar? Significa disminuir, ¿no? Hacerse más pequeño, ceder el lugar. No significa perder el valor, ¿no? O dejar de existir, ¿sí? Significa permitir que Él ocupe el primer lugar, que Él sea el primero, ¿no? Es como, no sé, si sale el sol lo queremos tapar, no. Hay que dejar que el sol, ¿sí?, alumbre, ¿sí? Entonces, simplemente es mostrar a Dios en nuestra vida cada día más, ¿sí? Que Él haga en nuestra vida como Él quiera, ¿sí? Y darle la gloria a Él siempre. Amén. Entonces, pensemos en Moisés, ¿no? Moisés fue usado por Dios grandemente, pero Moisés por ahí era un hombre, ¿sí?, que quería hacer como él quería, o era impulsivo, ¿sí? Como vimos que tomó, ¿no?, por su mano y hizo lo que él quiso y por ahí mató un hombre y no era lo que tenía que hacer. Pero cuando dejó de ser él y Dios lo usó en ese desierto, Dios lo usó en ese tiempo, Dios lo elevó. Dios hizo su propósito, porque dejó que Dios haga, ¿no? No era él, sino era Dios con él. Y él después lo entendía, si tú no vas conmigo, yo no voy, decía. Entonces nosotros tenemos que tener eso en nuestro corazón, ¿no? Que nosotros no vamos a poder nada, pero si Dios está con nosotros, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, no es nuestra seguridad, sino es nuestra humildad en Dios, ¿sí? Dios puede hacer mucho con nosotros, pero nada, ¿sí?, si nosotros no queremos. Entonces nosotros tenemos que hacer que Él haga como Él quiera. Amén. Con nuestra vida, ¿sí? Dejarlo que Él, ¿sí?, se manifieste en nuestra vida, ¿sí? Y lo último, ¿sí?, que quería compartir, ¿sí?, es, imagínense una ventana, ¿no?, cubierta de polvo, ¿sí?
y que el sol, ¿sí?, quiere atravesar esa ventana y no lo puede porque está lleno de polvo y el sol no puede atravesar, ¿sí? Entonces el problema no es la ventana que está impidiendo, ¿no?, que pase esa luz, sino que es el polvo que está en esa ventana, ¿sí?, que no deja que la claridad entre, que la luz atraviese, ¿no? Entonces nuestra vida a veces es como una ventana que no deja que la luz atraviese, que la luz de Cristo brille en nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Limpiarla, ¿sí? Que todo lo que está mal, todo lo sucio, todo lo que no deja que la luz de Dios pase, tenemos que sacarla. Por ahí es el orgullo, por ahí es el resentimiento, por ahí es el ego, la autosuficiencia, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo puede limpiar. El Espíritu Santo puede hacer algo nuevo en nuestros corazones, pero nosotros tenemos que dejarlo que Él haga. Cuando nosotros dejamos al Espíritu Santo, la luz de nuestra vida se hace visible. ¿Y saben qué? La gente lo ve. Así como ven cuando uno va pasando con el reflejo y ven que está manchado o no un vidrio, igual lo ve en nuestra vida. Cuando hablamos, cuando tenemos nuestras actitudes, cuando estamos, la gente puede ver la luz de Dios en nuestra vida. Y es tan visible que uno no lo ve, pero la gente sí lo ve. Es como los vidrios. Nosotros, si miramos de frente, por ahí no lo vemos, pero al reflejo se ve. Y así quiere Dios que seamos nosotros, ¿no? Que la luz de Cristo alumbre toda nuestra vida y la gente pueda ver que somos luz, que podamos traer luz a los demás. Amén. Así que Dios está llamando, en este tiempo, a que nosotros nos demos cuenta que todo lo que está pasando a veces, ¿sí?, es porque Dios quiere, ¿sí?, porque Dios está haciendo algo, ¿sí? Cuando nosotros decimos menos mal, ¿por qué pasó? Porque Dios quiso, porque Dios tiene algo mejor para nuestra vida. Dios tiene, ¿sí?, algo mayor para nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que saber que Dios tiene el control de nuestra vida. Y si Dios tiene algo para nosotros, siempre va a ser bueno. Amén. Entre todo lo que nosotros pensamos que es malo, por ahí es algo bueno que Dios quiere hacer, ¿sí? Nosotros por ahí no lo entendemos, pero Dios sí ya lo sabe. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar, ¿sí?